Querido Jesús, por favor, bendice el estudio de tu palabra, el estudio del espíritu de profecía y el estudio de la lección de escuela sabática. Te pido que este estudio de la Pascua para el 2 de agosto, la lección número 5, nos lleve a la victoria final contra el endurecimiento del corazón. Gracias porque mi familia me ayuda, mi esposa con la música, mi hijo detrás de las cámaras, mi padre con el español. Bendice la iglesia de Fullerton. Ayúdanos a crecer. Bendice la escuela de verano que empieza este lunes. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer la palabra de Dios, quiero leerles una historia que apareció en la revista Gente, People's Magazine. El 16 de julio de 2025, hace 3 miércoles, a las 7 de la noche aproximadamente, durante un concierto en Gillette Stadium of Foxborough, Massachusetts, la cámara del beso, la cámara clandestina, the kiss cam, enfoca a un hombre y a una mujer que no están casados y los identifica como Andy Byron, director ejecutivo de la orquestación de datos Astronomer, y Kristen Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa. No están casados, pero están abrazados, como 2 tortolitos, como 2 pajaritos enamorados. Ese clip de 3 segundos muestra a ambos abrazados. Byron tiene su brazo alrededor de Cabot, cuando de repente, después de 3 segundos, entran en un pánico al darse cuenta de que están siendo grabados y están siendo vistos en el Jumbotron de todo el estadio. Más de 10,000 personas miran, más de 20,000 personas miran. Y en ese momento, sin haberlo pensado 2 veces, porque son solo 3 segundos, en milésimas de segundos, ella sacude los brazos de su amante, él sacude el pecho de su amante, él se da la vuelta a la derecha y ella se esconde, muerta de vergüenza. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Te lo explico el día viernes. Vamos a la Biblia. Y cuando vuestros hijos os digan, ¿qué es este rito para vosotros? Le responderéis, es la Pascua del Señor, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, cuando hirió en los egipcios y libró nuestras casas. Estamos hablando de la 10ª plaga, última plaga que está a punto de caer. Se da la última advertencia. Debe tomarse la última decisión final. Es verdaderamente una cuestión de vida o de muerte. No solo la vida de un individuo, el primogénito, sino la prosperidad de las familias, de los primos, de las primas, de los sobrinos, especialmente el hijo mayor, el sobrino mayor, de toda la nación, el faraón, los oficiales del faraón, los súbditos de Egipto serán responsables del destino para la muerte. Si dejan ir al pueblo, nadie muere. Si no dejan ir al pueblo,
van a morir muchos. Otro relato de la revista People. Esto ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando 135 personas murieron en Texas, la mayor niños de 5, 6, 7, 8 años, niñas. La lluvia azota el Hill Country de Texas. En el campamento de Brock Davis, este muchachito de 7 años despierta con el agua girando a través de la cabaña. Los chicos gritan, los consejeros gritan. El pánico sube como la misma inundación, con solo segundos para actuar. El muchachito sube a la cama. El agua sigue subiendo. Se sube a las vigas, sin camiseta, sin zapatos, temblando. 12 chicos se agrupan debajo. El río ruge afuera. Su hermano mayor, Brandon, está a salvo en la colina, pero Brock no lo sabe. Durante horas ninguno de los dos sabe. Su madre Kelly corre desde Houston, el corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente ve a sus hijos quemados por el sol, exhaustos, aferrándose a ella como imanes, su corazón estalla de alivio. Pero al otro lado de la calle, otros padres esperan en una funeraria. Brock nunca vuelve a recibir su manto azul, pero sobrevive con solo los pantalones que tenía. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué 137 mueren y mis 2 hijos no? ¿Por qué 137 fallecen y mis hijos no? ¿Por qué las 10 plagas de Egipto matan a los primogénitos de Egipto y no a los de Gosén, israelitas? Preguntas que vamos a ir dando las respuestas a medida que vamos desarrollando los temas. Una plaga más. Domingo 27 de julio. Una plaga más. La Biblia dice, todos los oficiales de Egipto correrán hacia mí y se postrarán ante mí. Por favor, vete, rogarán, apúrate y lleva contigo a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego, ardiendo de ira, Moisés salió de la presencia. Ardiendo de ira. Yo pregunto, ¿la ira es pecado? ¿Sí? ¿El enojo es pecado? Si el enojo fuera pecado, entonces Dios es pecador, porque la Biblia dice que Dios se enojó. Si la ira es pecado, entonces Jesús es pecador, porque la Biblia dice Jesús se airó. La ira no es pecado si está bajo control, pero es pecado si te lleva a la violencia, si te lleva al homicidio, si te lleva a la tentación aguda de degollar a una persona. Ahí sí es pecado. Pero si está bajo control. Yo diría, no enojarse puede ser pecado. Cuando hay una rebelión abierta y si no te enojas, es pecado. Cuando ves la injusticia puesta sobre los inocentes y no te enojas, es pecado. Debes tener una furia justa. Debes tener una fuerte respuesta emocional. Debes tener una ira intensa. Debes tener, si eres cristiano, una verdadera indignación. Dios le dice a Moisés, traeré una plaga más. De hecho, Él te sacará por completo. Dile a la gente que te dé la plata y el oro, a sus vecinos egipcios. Lunes 28 de julio. La Pascua. Pascua significa pasar por encima. Pascua significa saltear. Esa es la mejor palabra. Saltear. ¿Saltear qué? Saltar o saltear las casas con sangre. Esa es la clave. La Biblia dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será por memorial, y lo celebraréis como fiesta para el Señor. A lo largo de vuestras generaciones lo celebraréis por estatuto perpetuo. La sangre simboliza protección.
La sangre simboliza redención. La sangre del cordero en los postes de las puertas sirve como señal para que Dios perdone a los israelitas de la última plaga. Dios habla a Moisés y Aarón. Este mes será el primero de vuestros meses. Decida a los israelitas que escojan un cordero, sin defecto, el día 10. Porque 4 días después, el día 14, matarán a medianoche. Tomad algo de su sangre y ponedla en los postes en el dintel de las puertas. Martes 29 de julio. Pesach, o Pesach, que significa to pass over, pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Pasar por alto las casas que tenían la sangre. ¿Qué sangre? De la última plaga. ¿Última plaga de qué? De las 10 plagas de Egipto. ¿Y cuáles son las 10 plagas de Egipto, pastor? Bueno, te la voy a dar las 10. Número 1, la sangre del Nilo. Número 2, las ranas. Ranas en la casa, ranas en la sala, ranas en la cocina, ranas en el baño, ranas en la yarda, ranas en el techo. Número 3, las moscas. Qué horribles moscas. Moscas en la calle, moscas en el techo, moscas en los vecinos, moscas con los animales, moscas en la cara, moscas en la comida, moscas en todo lado. Número 4, los piojos. Piojos en la casa, piojos en la cara, piojos en todo lado. Número 5, las vacas. Vacas muertas, vacas heridas, ganado, livestock. Número 6, las úlceras. Úlceras aquí, úlceras allá, úlceras en el cuerpo. ¡Qué fatigado! Todo en Egipto, nada en Gosén. Número 7, el granizo. Granizo que viene con fuego. El fuego y el granizo quemando todo. Y si no fuera eso suficiente, número 8, langostas. Langostas por el cielo, langostas por la vegetación, las langostas en la yarda, langostas en las plantaciones de agricultura, langostas en todo lado. Número 9, la oscuridad total. Y número 10, la muerte del primogénito. Ahora, yo no te pido que memorices las 10 plagas de Egipto. No tienes que memorizarlo en orden, como los 10 mandamientos. No son los 10 mandamientos. Pero tienes que tener una idea, porque 7 de las 10 van a volver a aparecer en el libro de Apocalipsis. Y 7 de las 10, yo te digo con mucho cuidado, hermano, van a venir en el futuro. Así que estúdiala. Este es un momento de prepararnos para el futuro. Purga la levadura. Limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa. Los israelitas se mueven rápidamente, el pan está horneando, las familias se agrupan comiendo cordero con hierbas amargas. Recordad este día. Es bueno recordar, miércoles 30 de julio, pasando la antorcha. ¿Qué dice el texto? Una generación alabará sus obras a otra y declarará tus hechos poderosos. Ahora quiero hablar acerca del sábado. ¿Por qué vamos el sábado a la iglesia? ¿O para adorar a Dios? Bueno, ¿puedes adorar en la casa? Sí. Entonces, ¿para qué vamos el sábado a la iglesia? ¿Para qué vas, hermano, el sábado? ¿O para cantar? ¿Puedes cantar en el parque? ¿Puedes cantar en el carro? Sí. Entonces, ¿para qué vas el sábado a la iglesia? ¿Sabes para qué vas? Ahí está el texto. Acabas de leerlo. Una generación alabará tus obras a otra. Vas el sábado a la iglesia porque estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lucas 4:16
Y Jesucristo iba a la sinagoga o a la iglesia conforme a su costumbre. No tengas miedo en decir Jesús era adventista del séptimo día. Jehová, adventista del séptimo día. El Espíritu Santo, adventista del séptimo día. ¿Qué religión tenía Jesucristo? Él era un adventista porque creía en la venida de sí mismo. Y del séptimo día porque guardaba todos los sábados, según Lucas 4, 16 y 17. ¿Qué día guardaba la Virgen María? El sábado. ¿Qué día guardaba Pablo? El sábado. Pedro, el sábado. Los apóstoles, el sábado. Las mujeres que compraron ungüentos aromáticos, el sábado. En el cielo, Isaías 66, el sábado. Moisés reúne a los ancianos. Obedeced este mandamiento. Esto no es solo para hoy, sino para todas las generaciones. Jueves 31 de julio. El juicio divino. El juicio divino. El veredicto del cielo. El día de la verdad. La última hora. El día de ajuste de cuentas. El trueno de la justicia. El decreto celestial. Y esa noche, Éxodo 12, a la medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la cárcel. Incluso los primogénitos de su ganado fueron muertos. El faraón, todos sus oficiales, todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche. No había casa en la que no hubiera muerto alguien. A medianoche de repente, un terrible grito perfora el silencio de Egipto. Dentro del palacio faraón, su hijo primogénito yace inmóvil. El faraón jadea, luego grita: ¡No! ¡Mi hijo! ¡Despierta! Pero no hay aliento. No hay vida. Los sirvientes entran corriendo. Los sirvientes entran lamentándose. Los sirvientes entran llorando. En cada hogar egipcio es lo mismo. Desde el palacio hasta la choza más pobre, ha llegado para todos la muerte. Una madre abraza a su hijo, sollozando. ¿Por qué? Porque él. Gritos fuertes se levantan de cada casa. No hay hogar donde no haya muerto alguien. Llamad a Faraón, llamad a Moisés, llamad a Aarón, no a Faraón, a Aarón, dice Faraón. Dejaré al pueblo ir. Viernes 18 de julio. Pregunta número 1. ¿Cómo podemos entender la justicia del Señor al golpear de muerte a los primogénitos? Respondo: no sé. Yo no sé. Solo sé que Dios es justo. ¿Arbitrario? No. ¿Injusto? No. ¿Soberano? Sí. Pero ponerme a explicar por qué los egipcios sí, por qué los israelitas no, por qué los mexicanos sí, por qué los peruanos no, por qué los israelitas, los judíos sí, por qué los fenicios no. Ponerme a explicar esas cosas no sé. ¿Por qué los norteamericanos sí? País más rico del mundo sí. ¿Y por qué Brasil no? No sé. Yo no sé, no voy a explicar. Yo solo sé que Dios es justo. Y algún día me dará las explicaciones. Pregunta número 2. ¿Cuál es el significado del dicho simbólico de que los creyentes están cubiertos por la sangre de Jesús y que su sangre los limpia de todas sus iniquidades? Respondo: para Dios, lo único que limpia es la sangre de Cristo. No hay nada, ni tus buenas obras, ni tu observancia del sábado, ni tu devolución de tus diezmos, ni tu haber sido fiel a tu esposa,
ni tu observancia del cuarto mandamiento, nada, absolutamente nada, te limpia ante Dios. Lo único que te puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Una vez un viejito decía al predicador, al cielo no entrarán los blancos, los negros. Amén. Después, al cielo no entrarán los negros. Amén. Al cielo entrarán los rojos. Nadie dijo amén. Y le dijeron, ¿por qué? Porque estarán bañados con la sangre de Cristo. Solo los rojos entrarán al cielo. Pregunta número 3. Lee las siguientes palabras del Espíritu de Profecía. Bueno, vamos a Patriarcas y Profetas, página 278. Los seguidores de Cristo deben ser partícipes de su experiencia. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en la fuerza motriz de la vida y la acción. Por el poder de Cristo deben ser cambiados a su semejanza y reflejar los atributos divinos. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y la obra de sus discípulos. Pregunta, ¿cómo permitimos que Cristo haga en nosotros lo que está escrito aquí? Respondo, ungidos por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es el ungimiento del Espíritu Santo? Lectura de la Biblia. ¿Y cómo sé que estoy poseído por el Espíritu Santo? Si estoy leyendo la Biblia. ¿Y cómo sé que tengo el ungimiento y la unción del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia. ¿Y cómo sé que vino la lluvia tardía en mi vida? Leyendo la Biblia. ¿Y cómo sé que viene la lluvia temprana a las 5 de la mañana cuando me levanto antes de ir al Freeway 5? Leyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Termino con lo que empecé el día sábado. Voy a cambiarle el nombre. Le voy a llamar a él Andy y a ella Andina. La esposa verdadera está en casa con los 2 hijos. El esposo verdadero, el original, el auténtico, está en la casa con su familia. Cuando de repente la cámara que está en el concierto enfoca a estos 2 tortolitos. Si fueran como el faraón endurecido, con el corazón de piedra, se quedan allí abrazados. A mí qué me importa, esto es una aventura, esto es un idilio muy apasionado, esto es una aventura más, este es un adulterio más, esto es una fornicación bonita, que es un derecho de las Naciones Unidas que aceptó el adulterio como algo normal y natural, que ocurre en las personas que dejan de amarse y aman a la persona equivocada. No hay persona equivocada. Si hay 2 consentientes adultos, ¿qué hay de malo en eso? Pero yo siento que el Espíritu Santo todavía está trabajando en estos tortolitos. Porque Andy y Andina en 3 segundos, el primer segundo no pasó nada. El segundo no pasó nada. Pero al tercer segundo, en milésimas de segundo, él se escondió y ella se dio la vuelta. Cuando en eso el cantante dice, o están teniendo una aventura o son lo suficientemente tímidos. Millones de personas. Yo no podía creerlo, ocurrió el miércoles. Al regresar de la noche de oración, mientras yo estaba llegando a casa, veía millones de personas. Se volvió viral este video. TikTok, Facebook, viral, Instagram, Twitter, X, todas las plataformas. Ahora te quiero hablar a ti, mi querido hermano. Olvídate de la historia. Olvídate que perdieron $70 millones, porque después del divorcio, ese director de esa compañía ha perdido su trabajo, lo han corrido del trabajo, lo están corriendo de la familia y va a perder más o menos 70 millones. 3 segundos al agua, 70 millones al tacho. Olvídate de esas cosas. Pero ahora te quiero hablar a ti. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está lleno de cemento o está lleno de cera? La cera es un material que cuando sale el sol de las
11 de la mañana, el sol de las 12 del día, esa cera se vuelve moldeable. Pero ese mismo sol, si es cemento lo que hay en tu corazón, se endurece como el cemento y como una piedra, se fosiliza como una piedra. Ese mismo sol. Ahora, ¿tú le puedes echar la culpa a Dios? Sí, es la culpa. Dios es el creador del sol. Y cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón, Dios endureció el corazón del Faraón. No hay vuelta que dar. El texto dice lo que dice. Pero lo endureció no porque estaba blandito como una cera, lo endureció porque ese camarada ya había dicho, mi corazón va a estar duro. Y él dice 9 veces, yo endurezco mi corazón, yo decido. Entonces, como una confirmación a la decisión que Faraón ya había tomado, entonces ese sol de justicia que es creado por Dios, ese sol del mediodía, endurece el corazón que está lleno de cemento. Pero de repente estoy predicando a alguien que está jugando con el pecado. Cualquier pecado. No ir a la iglesia, mentir, robar, adulterar, fornicar, pornografía, cualquier pecado. Te estás jugando suavecito. Y el Espíritu Santo te hace voltear la cabeza, el Espíritu Santo te hace esconderse, el Espíritu Santo te hace llorar, el Espíritu Santo te hace pedir de rodillas perdón a tu esposa. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero por favor, escucha al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice, anda a la derecha, anda a la derecha. Si el Espíritu Santo te dice, anda a la izquierda, entonces anda a la izquierda. Si el Espíritu Santo te dice, quédate quietito, entonces quédate quietito. Pero da gracias a Dios que en tu corazón hay cera. Y cuando el alfarero divino vea tu cera, va a moldearlo en una vela hermosa y va a poner un fuego, el fuego del Espíritu Santo, para que tú y yo seamos una luz de testimonio perfecto de un Dios que es poderoso y que nos salva. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.